a desarrollar ese concepto de CBA. ¿Ya? Medidas de riesgo de crédito. ¿Okay? ¿Cómo se mide el riesgo de crédito? Entonces, esa medida de riesgo de crédito es en particular el CDA, ¿no? Que es el Credit Value Adjustment. ¿Ya? CDA. Esa es la métrica. Esa es la métrica. ¿Okay? El CBA es la métrica que vamos a utilizar nosotros para medir el riesgo de crédito. ¿Ya? Se va a reflejar de varias maneras. Una de ellas es, de manera directa, es una cierta cantidad de dinero que se perdería si el emisor del bono hace default. ¿Ya? Pero vamos a hacer ese cálculo fino, digamos. ¿Ya? Y otra forma de poder verlo va a ser en el yield del bono. Pues, ¿no? El yield del bono va a reflejar precisamente eso. ¿Ya? Eso se llama credit spread. ¿De acuerdo? Pero vamos a hacer paso a paso con conceptos y demás. Entonces, lo que primero hay que definir es la exposición esperada que vamos a tener. ¿Okay? Expected exposure. La exposición esperada. ¿Ya? La exposición esperada. ¿Qué es la exposición esperada? ¿No? Es el monto de dinero, ¿okay?, que un inversionista perdería, ¿cierto?, antes de que se recupere cierto monto, ¿no? Cierto monto. ¿Ya? Cuando el inversionista tenga un bono con riesgo de crédito. Un bono con riesgo de crédito, claro, no estamos hablando del bono del gobierno, de un gobierno, ¿no?, que la plaza de ese país se considera libre de riesgo, ¿ya? No es cuando estamos hablando se tenga un bono con riesgo de crédito, ¿no?, porque estamos hablando acerca del riesgo crediticio, ¿ya? Vamos a ver una exposición esperada, ¿okay? Es decir, lo que vamos a tener que hacer es un mapeo, ¿no?, de cuánto es la exposición que tendría el inversionista, ¿okay?, en ciertos puntos en el tiempo, ¿no? No sé, imagínense un bono que tenga 10 años de plazo. Entonces hay que saber cuánto es la exposición esperada que tendría en el año 1, en el año 2, en el año 3, un mapeo de la exposición que va a tener durante la vida del bono, ¿ya? Bueno, obviamente, si un inversionista, digamos, un emisor hace default, no se pierde todo, ¿no?, cuando hace default, ¿no? Existen en los contratos ciertas maneras de poder recuperar parte de la inversión, ¿ya?, de lo perdido, ¿okay? Y eso es un porcentaje, ¿no?, lo vamos a llamar recovery rate. ¿Okay? El recovery rate, ¿ya?, es el porcentaje, ¿okay?, recobrado o recuperado en el evento o ante el evento, ¿no?, de default. Obviamente después es por eso el crédito y demás, ¿no? Un concepto parecido es obviamente el complemento, ¿no? Si tengo una, no sé, imagínense en términos porcentuales, ¿no?, que esto está en términos porcentuales. 60% se recuperó, ¿no? En total, se perdió 40%. Eso se llama severidad de la pérdida, ¿no? Creo que está acá, no severity. Así, gravedad de la pérdida o severidad de la pérdida, ¿ya? Pues claro, eso es, o sea, pues tienen una exposición, están parados en un cierto punto en el tiempo, hace default. No todos lo pierden, ¿cierto? Hay una tasa de recuperación, ¿no? Entonces, claro, o sea, la tasa de recuperación es 30%, entonces la pérdida, ¿no?, ha sido 70%.
Entonces, ese concepto lo vamos a también poner acá, ¿no? Que es el no severity o severidad de la pérdida, ¿no? Ese no severity es igual, vamos a llamarlo así, ¿no? No severity. Ese no severity, ¿no? Es igual a 1 menos el recovery rate. Segundo concepto, ¿no? Luego de presentarles los conceptos, lo que vamos a hacer es un Excel, ¿no? Con ejemplos, ¿no? Para que pruebe CTA y cosas, ¿no? Cosas que va a entrar en la PC1, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces vamos a ver eso. Ya. El concepto importante es este, ¿no? Ese es el concepto, ¿no? Esto es lo que nos importa, calcular el CDA, ¿ya? Pero bueno, estamos primero haciendo las definiciones, ¿ya? Luego, un concepto que es el hazard rate. ¿Okay? O también es llamada la tasa de riesgo, ¿no? ¿Okay? ¿Sí? Hazard rate es la probabilidad condicional de default, dado que el default no ocurrió anteriormente. Es el riesgo natural que tiene en cada punto en el tiempo, ¿no? En cada punto en el tiempo es el riesgo que tiene que trae en sí el bono. ¿Cuál es el hazard rate? ¿Cuál es la probabilidad de supervivencia? Obviamente hay un complemento, ¿no? Probabilidad de supervivencia. Probability of survival, ¿no? Lo vamos a llamar PS, ¿no? Probabilidad de supervivencia, ¿no? Obviamente es 1 menos esa probabilidad condicionada acumulada de default, ¿no? ¿Okay? Entonces, obviamente es la probabilidad de que sobreviva dado que no es su default, ¿no? La vamos a definir de esta manera, ¿ya? Probabilidad de supervivencia en un cierto periodo va a ser igual a 1 menos hazard rate para T. Voy a poner acá los subíndices, ¿ya? Esto de acá es en realidad elevado y esto de acá es el tiempo. Ahora en un Excel lo hacemos, ¿no? Okay. Esta es la probabilidad de supervivencia. Pero claro, esto es en el año 1, en el año 2 es la probabilidad de supervivencia, pero obviamente condicionado que el año pasado no hizo default, pues el periodo pasado no hizo default. Esto lo vamos a tener en un ejemplo. Vamos a ver. Bueno, probabilidad de default, ¿no? ¿Cómo se calcula la probabilidad de default? La probabilidad de default es igual a hazard rate por la probabilidad de supervivencia, ¿ya? Pero la probabilidad de default en un punto particular es el riesgo inherente multiplicado por la probabilidad de supervivencia del año anterior, ¿no? Este es el punto, ¿ya? Esto es
Entonces, claro, la probabilidad de que haga default va a depender de, obviamente, la probabilidad de que no haya hecho default en el periodo anterior. Y por el riesgo inherente. La probabilidad de default. Obviamente, cuando esto es 1, cuando estamos recién en el año 1 o en el periodo 1, esto es 0. ¿No? Pues claro, esto de acá es 1, cuando t es igual a 1. ¿Ya? Porque esto es cuando recién emitió el bono. Cuando recién se emitió, la probabilidad de supervivencia pues, es 1, ¿no? Porque recién se emitió. Entonces vamos a poner eso de ahí, ¿no? Cuando t es igual a 1, la probabilidad de supervivencia es igual a 1. Entonces van 1, 2, 3, 4, 5 cosas. Estamos terminando, ¿ah? Ahora viene la pérdida esperada. Pérdida esperada, ¿no? Como expected loss. ¿Okay? Expected loss. ¿Okay? La pérdida esperada, ¿okay? Es la pérdida dado default, ¿no? O sea, es una pérdida esperada, ¿no? Es la pérdida dado el default, ¿okay? Es lo que acá hemos puesto como loss given default, ¿no? La pérdida esperada, ¿okay? Es la pérdida dado default por la probabilidad de que eso ocurra. Antes no pusimos el loss given default, ¿no? Vamos a poner el loss given default, ¿no? Acá el loss given default. Acá. Vamos a insertar acá un concepto que no lo pusimos, ¿no? Pero estoy mencionando, pero no lo hemos puesto. Loss given default. Loss given default. ¿Qué cosa es el loss given default? El loss given default es igual a la severidad de la pérdida por la exposición esperada. Es decir, 1 menos el recovery rate multiplicado por la exposición esperada. Ese es el loss given default. De tal manera que, o sea, claro, esto es la exposición que tengo en un cierto punto del tiempo, ¿ya? Y esto es la tasa de recuperación si hace default. Esta es la severidad de la pérdida. O sea, esto cuánto se pierde, ¿ya? Entonces, claro, ¿cuánto se pierde de lo que se tiene expuesto? Esa es la pérdida dado default. Ok, entonces ahora sí vamos a el concepto que es la pérdida esperada. Entonces la pérdida esperada en un cierto punto del tiempo, ¿no? Es igual al loss given default de ese punto en el tiempo por la probabilidad de default, obviamente, de ese punto en el tiempo. Vamos a acomodar esto. Sí. Nuevamente, ahora hacemos un ejemplo, ¿no? Ahora hacemos un ejemplo para que eso quede claro, ¿no? Bien. Y también eso. Esto es cuánto se perdió, ¿no? ¿Cuánto se perdió? Pero claro, esta es una pérdida esperada. Entonces, esto es cuánto se perdió multiplicado por su probabilidad que efectivamente se ocurra. Esa es la pérdida que yo espero tener. La pérdida que yo espero tener es cuánto se pierde, ¿no? Cuando se default, multiplicado por esa probabilidad de ocurrencia. Entonces, esa es la pérdida esperada. Ya, bueno, listo. Pues ya tenemos todos los insumos, ¿okay? Para calcular el CVA, ¿no? Que es el ajuste en el valor del bono producto de riesgo de crédito. ¿Ya? ¿En cuánto se debe ajustar el bono? Porque hay riesgo de crédito, ¿no? Una métrica del riesgo de crédito. Vamos a definirlo, el CVA, ¿no? ¿Qué es el CVA? ¿Ya? Hay varias formas de definirlo, ¿ya? Una de ellas es la suma de los valores presentes
de las pérdidas esperadas, o sea, el T2, ¿no? Para cada periodo, ¿no? Para cada periodo de tiempo, ¿no? Esa es una manera de... ¿okay? Esa es una, ¿ya? Otra manera, una forma análoga de definirlo es la siguiente también, ¿ya? Es el valor monetario, o sea, el plata, ¿no? Es plata, del riesgo de crédito, ¿okay? En términos de valor presente. Otra manera de definirlo, son dos, acá van dos, ¿no? Una es, esta es un poquito más orientada a la fórmula que en un momento lo vamos a ver, ¿no? Es la suma de los valores presentes de las pérdidas esperadas. Listo, ¿cierto? Eso es, digamos, lo más apuntando a fórmulas, ¿no? O sea, yo calculo cuánto es lo que espero perder durante la vida del bono, ¿no? Ya espero perder en el año 1 cierto monto, en el año 2 cierto monto, en el año 3 cierto monto, año 4 y 5, el valor del bono, ¿no? Durante su vida. Y claro, como esas son pérdidas esperadas, pero de periodos distintos, no los puedo sumar, ¿no? Lo que tengo que hacer es una cosa, reexpresarlos en dinero de hoy. Por eso es que dice acá, es la suma de los valores presentes, no puedo sumar valores presentes, ¿no? De las pérdidas esperadas, ¿no? Del mapeo de las pérdidas esperadas durante la vida del bono, ¿ya? Otra y una última, ¿okay? Es la diferencia entre el valor de un bono libre de riesgo y uno con riesgo de crédito. Ya está. ¿Okay? Esa es la otra manera de definirlo. Tres formas de definirlo. Claro, acá ya es más por comparación, ¿no? Entonces, claro, yo sé cuánto vale el bono, digamos, libre de riesgo, y veo un bono que tiene riesgo de crédito. Yo puedo calcular ese ajuste en el valor dado el riesgo de crédito, ¿no? De la empresa. Ya, bueno, hagamos un ejemplo, pues, ¿no? Hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo. Entonces, claro, estas definiciones no están completos acá, ¿no? Acá hablan de la probabilidad de default, hablan de la gravedad de la pérdida, ¿no? O los default, ¿no? La pérdida esperada, el recovery rate, ¿cierto? Y ahí lo dejan, ¿no? No cierran con el cálculo de CVA, ¿no? Con riesgo de crédito, acuérdense, ¿no? Ok, nosotros vamos a hacer ese ejercicio, ¿no? Y vamos a hacerlo por partes, ¿no? Para que esto se entienda, ¿ya? Entonces, primero, vamos a hacer así, ¿no? Ejemplo. Suma un bono de 3 años de plazo, pagos anuales, ¿okay? A valor par $100, ¿okay? Cuyo tasa rate es 2%. El recovery rate es 60% y considere una curva cupón cero plana en 3%. Entonces, ¿qué hay que hacer? Calcule, ¿no? El expected exposure, el loss given default, la probabilidad de supervivencia, la probabilidad de default, el expected loss, el CVA, ¿ok? El CVA. ¿Okay? Pregunta de PC, ¿no? El objetivo es calcular, ¿no? El valor monetario, ¿okay? Del riesgo de crédito. Y el riesgo de crédito es el riesgo de que no te paguen. ¿Okay? Y esa cantidad de dinero es el CDA, ¿no?
Es el Credit Value Adjustment, es el CVA. Es una métrica del riesgo de crédito. Es una métrica del riesgo de crédito. ¿Ya? Para hacerlo sencillo, es un bono cupón cero inicialmente. ¿Ya? Es un bono cupón cero inicialmente. Ya. Entonces vamos a hacer el ejercicio, ¿no? A ver, entonces. Bueno, hay que, digamos, armar una tablita, ¿no? Vamos a poner acá año, expected exposure, loss given default, probabilidad de supervivencia, probabilidad de default, pérdida esperada, expected loss, el discount factor, ¿no? Ahorita lo hacemos, el discount factor. Vamos a dejarlo así, para un poco a poco hacer el ejercicio, ¿no? Después completamos. ¿Ya? Pues un bono de 3 años, es bullet, es cupón cero. ¿Ya? Entonces acá ponemos 1, 2, 3. ¿De acuerdo? ¿Okay? Bien. Bueno, como es un bono cupón cero, lo que acá tenemos que saber es cuánto es la exposición que tengo para cada uno de estos puntos en el tiempo. ¿Ya? Entonces, imagínense que estamos en el año 3, ya al final del año 3. ¿Ya? ¿Okay? Entonces, ¿cuánto es la exposición que tengo parados en ese año 3? $100. Claro, $100, ¿no? Porque justo estoy en el momento en el cual me va a pagar, ¿no? Y ahí tengo ese riesgo, ahí hago el análisis. ¿Ya? Entonces no hay más que hacer ahí, ¿no? Son $100 nada más. ¿Ya? Acá son $100, ¿no? Ya está, $100. ¿Okay? Recuerden que la curva está plana en 3%. ¿Ya? Ok, pero ahora lo que tengo que hacer es decir, bueno, ya, ese es el análisis en el año 3. ¿No? En el año 2, ¿cuánto es la exposición que yo tendría? Es cupón cero. Va a ser en realidad el valor presente de esto. ¿No? Claro, descontado un año. ¿De acuerdo? Porque claro, es lo que vale el bono en este punto. ¿No? Lo que hay que hacer es saber cuánto es la exposición que espero tener en el año 1, en el año 2 y en el año 3. Y si tuviera que poner sería el cupón más el valor presente. Claro, hay que hacer ese cálculo. Eso lo hacemos en el siguiente ejemplo, ¿no? Para que se haga más real. ¿Ya? Entonces, en el año 3, como eso es lo que me debe porque ya llegó a vencimiento, ¿no? Entonces, esos $100 en ese ejemplo es lo que me debería pagar, ¿no? Pero en el año 2 no son $100, ¿no? En el año 2 esos son esos $100 en valor presente. El valor presente es un periodo, ¿no? Un periodo. Estamos parados en el año 2. O sea, la exposición que yo espero tener en el año 2. Esta es la exposición que espero tener en el año 3. ¿No? ¿Va a ser cuánto? Va a ser los $100, ¿no? Porque es cupón cero. Bueno, entonces acá lo que hay que hacer es descontar esos $100 a valor presente, ¿no? Dado que estamos parados en el año 2 para hacer la cuenta de la exposición que tengo, simplemente va a ser esto entre 1 más el 3% elevado a la 1, ¿no? Ahí. Y bueno, en el año 1 va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser este monto, ¿ok? En valor presente, ¿no? Un periodo atrás, ¿no? Entonces, esto es lo que yo espero tener de exposición en el año 1, esto es lo que yo espero tener de exposición en el año 2, y esto es lo que yo espero tener de exposición de riesgo, ¿no? De lo que no me pague en el año 3. ¿Ya? Esos son los riesgos que cada año que tú tienes la cuenta de perder, digamos. Esa es la exposición que tengo. Eso es lo que yo tengo expuesto. Aún no sé cuánto es lo que voy a perder, ¿no? Pero esto es, digamos, la base, ¿no? Esta es la base. Si no fuera la par, si fuera abajo, ¿qué iría en el Si no fuera la par, es que el bono es cupón cero, ¿no? Entonces, en este punto, al final, lo que te debería pagar es la par, ¿no? Claro, el bono cupón cero es como certificado de depósito, ¿no? El bono cupón cero se negocia a descuento, ¿no? Se negocia a descuento, ¿verdad? O sea, es como que, digamos, tú vas a negociar conmigo un bono cupón cero, tú te vas a prestar dinero, ¿ya?
y tú me dices, mira, yo te voy a pagar 100 cuando vence el bono. Que es un consejo. No te voy a pagar nada en medio, ¿no? Pero yo me comprometo a devolverte 100. Obviamente yo no te voy a prestar 100, ¿no? Porque si yo te presto 100 ahora y dentro de 2 años me vas a devolver 100, ¿cuál es mi ganancia? Pues claro, yo te tengo que dar 98, 95, dependiendo del ritmo de crédito que tú tengas, ¿no? Entonces, claro, si yo te doy 95 o 98 o 99, se negocia a descuento. Significa que ese nominal es menor que el nominal en el momento de negociar. De tal forma que tú sí te vas a prestar una cierta cantidad de dinero, 98, pero vas a devolver 100 dentro de 1 año o 2 años. Por eso digo que como es punto cero, esto es lo que tienes de posición el año al final del bono, ¿no? Porque tú devuelves este bono. Porque es punto cero. Los bonos punto cero se negocian a descuento, como los certificados de depósito. Sí. ¿Cuál es la fórmula? Para esto de acá es simplemente su valor presente. Y el de acá es su valor presente. Ya. Recordemos las fórmulas, ¿no? Acá hay unas formulitas, ¿no? Están acá arriba. ¿Ok? Que es esta de acá, ¿no? Y esta de acá, ¿no? Entonces, tomemos estas fórmulas. Esta de aquí, esta y esta de acá, ¿no? Veamos. Vamos a copiar acá. Vamos a pegarlo. Vamos a copiar esto. Pegamos acá. Y vamos a tomar esta de acá. Pegamos. Y esta de aquí lo pegamos. Vamos a ver vamos a recordar esas fórmulas, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, para empezar, la probabilidad de default, ¿cuánto es? Bueno, el 2%, ¿no? Tanto el problema, ¿no? Pasa a raíz del 2%, entonces aquí es 2%. ¿Ya? La probabilidad de supervivencia, ¿cierto? Es 1 menos el hazard rate elevado al plazo, ¿cierto? O sea, va a ser 1 menos esto. Estoy siguiendo la fórmula, ¿no? Estoy siguiendo esta fórmula, ¿no? Esta fórmula estoy siguiendo acá, ¿no? La probabilidad de supervivencia en el año 1, PS en 1, es 1 menos el hazard rate, que es 2% elevado a la 1. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esto es elevado a la 1. Vamos a ponerlo como porcentaje. Profesor Bolívar. Ya. Ok. Yo estoy haciendo lo que dice la fórmula nada más, ¿ah? ¿No? Lo que dice la fórmula es que la probabilidad de supervivencia, ¿no? Es obviamente lo que no, el complemento de la probabilidad de default, ¿cierto? Pero esta probabilidad de supervivencia está condicionada al plazo, ¿no? En el año 1 esto es 1, esto es 1, entonces es 1 menos esto de acá, ¿no? O sea, 98%. 98%. Pero miren la probabilidad de default, ¿no? La probabilidad de default en el año 2, ¿cierto? Va a depender de la probabilidad de supervivencia del año anterior, ¿verdad? La probabilidad de default, ¿ok? Depende de la probabilidad de supervivencia del año anterior, ¿no? Porque cuando esto es 1, ¿cierto? Cuando esto es 1, esto es 0. Y esto de acá es 1. Y si esto es 1, la probabilidad de default del año 1 simplemente deja saber que es 2%. ¿No? Por eso acá hemos puesto 2%. O sea, siguiendo esto de aquí, ¿no? Siguiendo esto, ¿no? Cuando t es igual a 1, que es la probabilidad de supervivencia cuando se emite el bono. Entonces, obviamente, nació el bono, entonces obviamente esto es 1. Por eso probabilidad de supervivencia es 1. De tal manera que la probabilidad de default en el año 1 es el hazard rate, ¿okay? Es el riesgo inherente, ¿no?
Por eso es que la probabilidad de default en el año 1 es 2%. ¿Ya? Claro, la probabilidad de default en el año 2 es el riesgo inherente por la probabilidad de supervivencia del año 1, que sería esta. Esta es la probabilidad de supervivencia del año 1. Entonces la probabilidad de default está condicionado obviamente al hecho de que no haya hecho default en el año anterior. Ya. Entonces, siguiendo la fórmula, la probabilidad de default va a ser 2%, dato del problema, por esto de acá. ¿Ok? Y la probabilidad de supervivencia, porque ese es el riesgo inherente, ¿no? Es dato del problema también. 2%, ese es el riesgo. ¿Cómo se saca el siguiente? 1.96. 2%. El 2%, obviamente, el 2% dado que no hizo default, ¿no? El La año anterior. probabilidad del anterior año. Claro, exacto. Por eso, mira, este recuadro, si quieres verlo así, es la probabilidad de default del año 2. ¿Cierto? Es la probabilidad de default del año 2. Entonces, probabilidad de default del año 2, por eso le pones 2, es el caso de Rey por la probabilidad de supervivencia de 2 menos 1, 1. ¿No? 2 menos 1, 1, ¿cierto? Es decir, el 2% por la probabilidad de supervivencia del año anterior. 2% por la probabilidad de supervivencia del año 1, es 98%, o sea, 2% es la HR. por aquí. Sí, es el fin. Digamos que por simplicidad es fijo, ¿no? Si se cambia, ya se hace un poquito más complejo, pero se asume 2%. Ahora, la probabilidad de supervivencia, es esta de aquí, ¿verdad? Es lo mismo que está acá, ¿no? Uno menos pasarle a la 2, ¿no? No, esto es 2%, ¿no? 2%. ¿Okay? O sea, 98%, ¿ok? Elevado a la 2, ¿no? Claro, es el 98% del 98%, ¿no? Es lo que ha sobrevivido, entonces es 0.96040. Y aquí la probabilidad de default del año 3 es el hazard rate multiplicado por la probabilidad de supervivencia del año anterior, ¿verdad? O sea, va a ser esto de acá. Es obviamente el riesgo inherente del año 3, pero condicionado a que sobrevivió el año anterior. Y esto de acá es 44.19. Ya. Entonces, estas son las probabilidades de default año a año, y estas son las probabilidades de que haya sobrevivido, ¿okay? Año a año. En este ejemplo son 3 años, solo 3 años. Entonces, digamos que esa es la exposición que se espera tener en el año 1, ¿de acuerdo? Que es simplemente pues esto del valor presente, ¿no? 2 periodos. Esta es la exposición que espero tener en el año 2, que es esto, valor presente, y esto de aquí es la exposición que espero tener en el año 1. En el año 3, perdón, que es lo que me pagaría, ¿no? Lo que puse. Ya. ¿Cuánto es el loss given default? ¿No? ¿Cuánto es la pérdida dado que hace default? ¿Ya? Entonces, la pérdida, okay, dado que hace default, va a depender de qué tanto puede recuperar o no si hace default. Claro, la tasa de recuperación, ¿cierto? Creo que es 60%, si no recuerdo cómo es, ¿no? 60% es la tasa de recuperación, ¿no? La tasa de recuperación es 60%, ¿ya? Con lo cual, obviamente, si yo, digamos, dada una exposición, tengo una tasa de recuperación, si hace default del 60%, entonces, claro, la pérdida, ¿no? Es 40%. ¿No? ¿La pérdida de qué? De la exposición que yo estoy calculando, ¿no? Entonces,
la pérdida dado el default es 40%, que es la severidad de la pérdida, multiplicado por la exposición que espero tener. Entonces, eso es aquí 40, ¿cierto? Porque es lo que menciona aquí, ¿no? El loss given default, ¿no? La pérdida dado el default es lo que no recupero, esto es lo que recupero, ¿no? Esto es lo que no recupero por la exposición que tengo, por ejemplo. Entonces es 1 menos 60%, ¿ok? Y esto en función de la exposición que yo espero tener. ¿Bueno? Es la fórmula, ¿no? Es simplemente la fórmula. Entonces, también se queda fijo, ¿no? ¿perdón? ¿Cuál? 70%. Eso es 60%, sí. Es el fijo. Sí. Ese tasa de recuperación, ¿cómo se calcula? Bueno, va a depender de la garantía que el emisor haya puesto, ¿no?, en el bono, ¿no? Y eso, digamos, es, no sé, en este ejemplo, 60%. O sea, se logra recuperar el 60% si el emisor hace default. Entonces, claro, ¿60% de qué? De la exposición que se tenga, ¿no? En el año 3 la exposición es $100 en ese ejemplo. Entonces la tasa de recuperación es 60%, con lo cual pierdo pues 40, ¿no? Por eso es acá 40. Y la fórmula es esta, ¿no? 1 menos el 60%, el 40% por la exposición que tengo. ¿Qué es esto? La exposición que tengo es ya, muy bien. Para el caso de la pérdida dado el default del año 2 es lo mismo, ¿cierto? Ahí está. Es el 40% de la exposición que tengo, o la exposición esperada, mejor dicho, ¿no?, en el año 2. ¿Okay? La pérdida dado el default, ¿ya?, es el 40%, eso se llama severidad de la pérdida, multiplicado por la exposición que tengo, ¿no? Entonces el 40% de lo que tengo de exposición. Entonces, si la exposición que tengo, la base, ¿no?, la exposición que tengo es 97, el 40% es 38 y pico. Y acá lo mismo. Entonces, ahí está la pérdida dado que se hace default, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Es la pérdida si hay default. Claro, pero esa pérdida, cuando hace default, no es 100%, obviamente, ¿no? No es 100%. Esta pérdida, está en función de qué, de qué tan probable sea, ¿no? 2% de probabilidad de que pierdas eso. ¿De acuerdo? Acá es lo mismo, ¿no? Parados en el año 2, la pérdida que yo tendría si hace default es $38. ¿Con qué probabilidad? Con un 96. Y aquí $40. ¿Con qué probabilidad? Con un 92. ¿No? Miren que la probabilidad va bajando, ¿no? Pero tiene sentido también, ¿no? Porque en la medida que nos acercamos a la fecha de vencimiento del bono, es menos probable que nos haga default, ¿no? Mientras más plazo hay, es más probable, mientras menos plazo haya, es menos probable. Bueno, entonces miren, ¿no? Esta es la pérdida dado que hace default, ¿ya? Y esto es qué tan probable es. Entonces, claro, esta es la pérdida y esta es su probabilidad. Entonces, la pérdida esperada, el expected loss, la pérdida esperada es, si hace default, cuánto pierdo, pero ajustado por su probabilidad de ocurrencia, ¿no? Y eso es lo que dice la fórmula. Es decir, es la pérdida que hace default multiplicado por su probabilidad de ocurrencia. O sea, con estos datos, ¿no?, en el año 1, dado que yo tendría de exposición $94, ¿okay?, perdería, si hace default, 37, pero con una probabilidad de 2%, ¿no? Entonces, la pérdida que yo espero tener es esta. No puede ser esto, a no ser que yo espere 100% de probabilidad de default, ¿no? Si espero 100% de probabilidad de default, bueno, es $37 la pérdida que yo tendría, ¿no?, la pérdida que yo espero tener. Pero
pero no me espero tener $37 porque la probabilidad de default es solamente 2% de esto. Por eso es 0.75. ¿Okay? Lo mismo acá, ¿no? La pérdida dado que se hace default por la probabilidad de default. La pérdida dado que se hace default por la probabilidad de default. ¿Ya? Entonces, parado en el año 1, esto es la pérdida que yo espero tener. Parado en el año 2, esta es la pérdida que yo espero tener. Parado en el año 3, esta es la pérdida que yo espero tener. ¿De acuerdo? ¿Ok? Esa es la idea. ¿Ya? Entonces sí, pues es un mapeo, ¿no? De las pérdidas esperadas. ¿Ya? Pero claro, estos 0.76 no es comparable con esto, ¿no? Porque esta es la pérdida que yo espero tener en el año 2. Y esta es la pérdida que yo espero tener en el año 3. Esta es la pérdida que espero tener en el año 1. Yo no las puedo sumar, ¿no? Lo que sí puedo hacer es calcular su valor presente, ¿no? Traer a valor presente esto que está en periodos de tiempo distintos, ¿no? No son comparables, yo no las puedo sumar así tal cual, ¿no? Por eso es que lo que tengo que hacer es calcular su valor presente, ¿no? Su valor presente, ¿no? Es decir, el valor presente, el present value de la pérdida esperada. Pero para calcular el valor presente de la pérdida esperada, ¿qué necesito? Factores de descuento, ¿verdad? O sea, necesito discount factor. ¿Okay? Factores de descuento. ¿De acuerdo? Necesito factores de descuento. ¿Para qué? Para reexpresar esto en dinero de hoy. Para reexpresar esto en dinero de hoy. Y para reexpresar esto en dinero de hoy. ¿No? Porque están en 3 puntos distintos en el tiempo, ¿no? Y todos son futuros, ¿ah? ¿No? Porque este ejercicio se hace en el año hoy, digamos, ¿no? Hoy. Yo espero en el año 1, cuánto espero en el año 2, cuánto espero en el año 3. ¿No? Pero lo que tengo que hacer es esperar los dos al presente. Como acá dice, como dato del problema, que la curva cupón 0, ¿no? ¿Cierto? Obviamente, ¿qué ha tenido que pasar antes? Para llegar a la cupón 0. Un bootstrapping, ¿cierto? Claro, en la PC, ¿no? Van a tener que hacer un bootstrapping, ¿cierto? Cosa que ya saben cómo hacerlo, para llegar a la cupón 0, para calcular esto, ¿no? Porque si no hacen el bootstrapping, ¿cómo van a sacar el factor de descuento para traer a valor presente la pérdida esperada y calcular el riesgo de crédito de un bono? ¿No? Entonces, cuando acá se dice curva cupón 0 es porque hay una pregunta anterior que es haga el bootstrapping, ¿no? De un bono, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Ya? Claro, esa parte ya yo me la salto, ¿no? Porque ya hemos hecho, ya sabemos cómo llegar a una curva cupón 0, ¿no? Bueno, pero el factor de descuento es 1 entre 1 más la tasa, que acá dice, por simplicidad, que está plana en 3%. 3%. Y esto elevado a la 1. ¿No? Es el factor de descuento del año 1. Ese es el factor de descuento del año 2, ¿cierto? Y ese es el factor de descuento del año 3. ¿Okay? Su factor de descuento, ¿no? La curva está plana, ¿no? Plana en 3%, ¿no? Por simplicidad, pues, ¿no? Plana en 3%, ¿no? Por simplicidad. Ya, listo. Bueno, entonces, como ya tenemos los factores de descuento, ya puedo reexpresar la pérdida esperada en dinero de hoy, ¿no? Por eso acá dice el valor presente de la pérdida esperada. Y eso se calcula esto por el factor de descuento. Y acá lo mismo, ¿cierto? Entonces, estos 0.761165 en dinero de hoy es 0.717471. Y estos 0.76832, que es la pérdida esperada de 3 años, hoy representa 0.703.122. ¿Okay? Y entonces el CVA es la suma de los valores presentes de las pérdidas esperadas, ¿no? Eso dice como definición, ¿no? Es la suma de los valores presentes de las pérdidas esperadas para cada periodo de tiempo, ¿no? Entonces es simplemente el CVA es la suma de los valores presentes de las pérdidas esperadas. ¿Okay? ¿No? El CVA es la suma de los valores presentes de las pérdidas esperadas. Eso es el CVA. Vamos a ponerlo así.
claro, es la pérdida que yo tendría, obviamente se hace default, pero ajustado por su probabilidad de ocurrencia. Es una pérdida esperada, buena cuenta, ¿no? Es una pérdida esperada. Espero perder tanto, ¿no? Eso es lo que espero perder. ¿Ya? Acá está, es lo que espero perder. ¿Ya? Pero claro, como son periodos de tiempo distintos, los traigo al presente, ¿no? Y así ya los puedo sumar. Me da 2.15 de pérdida. Sí. Siempre vamos a comenzar desde de la EE. Sí, el expected exposure, sí, siempre esa es la base, ¿no? Porque con esto y dadas las condiciones de recuperación que se puede tener, puedo sacar cuánto es la pérdida dado que hace default, ¿no? ¿Okay? Entonces, primero es esto, esta es la base, esta es la exposición que tengo, ¿no? Este es el riesgo abierto que tengo, ¿no? Esta es la exposición que tengo, y si hace default, bueno, veo cuánto recupero, ¿no? Cuánto recupero, obviamente el otro no lo recupero, y sería este monto. Porque mira, ¿no? Pérdida dado al default es la exposición esperada por cuánto recupero, ¿no? Por cuánto, perdón, no recupero, porque eso es lo que recupero, ¿no? Entonces, claro, el complemento es lo que pierdo, ¿no? El porcentaje que pierdo de esto que tengo a disposición. Entonces, la pérdida dado al default es cuánto no recupero en función de lo que tengo a disposición. Y la pérdida esperada es simplemente la pérdida dado al default por su probabilidad de ocurrencia, que es esto de acá. Y esa probabilidad de default va a depender de, obviamente, si el año anterior o el periodo anterior no hizo default, si sobrevivió o no sobrevivió. Ya, muy bien, entonces eso es. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya, sigamos con el ejercicio, porque miren, ya está calculado, ¿no? Ya está calculado esto, ¿no? La respuesta del expected exposure es todo esto, ¿no? Ese es el expected exposure, ¿no? Ese es el loss given default, ¿no? Todo esto, el loss given default es todo esto, ¿no? El importante obviamente es la pérdida esperada. Acá están sus valores presentes y acá está el CVA. ¿Ok? Ya. Entonces, hagamos la cuenta, ¿no? ¿Cuánto es lo que vale el bono por riesgo de crédito? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, miren. Este es el valor del bono sin riesgo de crédito. O es el bono, el benchmark, también se le dice, ¿no? El benchmark, el referente, ¿no? El benchmark. ¿Ok? Bueno, ese bono, ¿cierto? Dado que la curva está plana en 3% y el nominal es 100, ¿ya? Entonces va a ser 100 entre 1 más la tasa, ¿cierto? Elevado a la 3, ¿no? ¿Okay? Eso es lo que vale el bono sin riesgo de crédito, porque las tasas de interés que estamos usando acá son tasas de interés libres de riesgo. ¿Ya? Ok, vamos a ponerlo acá, por favor. ¿Ya? Esto lo voy a poner acá y lo voy a hacer así. ¿Sí? No. ¿Cuánto es el CVA? El CVA que es plata, ¿no? Recuerden, el CVA es dinero, ¿no? El CVA es dinero. Porque acá dice como definición, ¿no? En la suma de los valores presentes, ¿no? Es el valor monetario. Valor monetario, es plata, ¿ah? Es dinero. Bueno, ¿cuánto ha sido eso? Ya está calculado, ¿no? 2.15. ¿Okay? Ese es el CVA. Entonces, claro, si este es el bono libre de riesgo y se ha calculado cuánto es el CVA del bono riesgoso, pues la diferencia, el castigo, es el bono riesgoso, ¿no? Entonces, valor del bono con riesgo de crédito. Es la diferencia, ¿no? Sí, claro. Pero 27 a la par siempre va a ser 100. No, lo que pasa es que, como te digo, estamos analizando un bono que es cupón cero. Y el bono cupón cero se negocia con descuento. El bono
3% te pagan a par al vencimiento. Por eso, sí, claro, por eso a los $100 los descuento 3 periodos porque es 3 años y al 3% porque es la curva plana. Además que es cupón cero, no hay cupones intermedios, ¿no? Sí, por ahí. El valor de un bono por riesgo de crédito no debería ser mayor al vencimiento de riesgo. No, menor, más bien. Vale menos. Ah, o sea, está regulando el valor intrínseco, no el que se ve en el mercado. Claro, exacto, sí. Es Porque en un... el mercado sí estaría más caro, ¿no? Porque No, es más riesgo. No, el bono vale menos. Tiene que valer menos el bono. O sea, si el bono vale menos, su tasa es más alta, ¿no? Claro, tú primero estás pensando en la tasa. No, claro, la tasa es más alta, sí, pero una tasa más alta, su valor presente es más chico, ¿no? Por eso acá se le resta. Porque este es el bono sin riesgo, el evento. Y acá se castiga eso, sacamos el bono. Ya, perfecto. Acá vamos a poner valor, ¿no? Valor. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es, bueno, ya sabemos cuánto vale el bono con riesgo de crédito, ¿no? Esa es la otra pregunta, ¿no? ¿Cuánto vale el bono con riesgo de crédito? Ya está calculado acá, ¿no? ¿Cuánto es el CVA? Acá está calculado. ¿Cuánto es la exposición esperada, la pérdida de default, ¿cierto? Etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces ya sabemos cuánto vale el bono sin riesgo de crédito. Sabemos cuánto es el castigo por riesgo de crédito, esa es la métrica del riesgo de crédito. Entonces, este es el valor del bono riesgoso, ¿no? que tiene riesgo de crédito. ¿Ya? Obviamente, como ya les dije, esto se traduce en un yield, ¿no? Obviamente va a ser más alto, claramente va a ser más alto, ¿no? Porque esto es menor, entonces tiene una tasa más alta. Esa diferencia entre el yield de este bono y esta de acá es el credit spread, es el spread por riesgo de crédito, de puntos básicos. Ya, entonces vamos a poner acá, si quieren vamos a poner así, ¿no? Yield. ¿Okay? Bueno, ¿cuánto es este yield? 3%, pues, ¿no? Entonces 3%, ¿cierto? 3%, ¿no? Está bien para todos, ¿no? Que es 3%. La otra que pueden hacer es simplemente decir, bueno, 100 con respecto a esto, entre 3, ¿no? O sea, sería 100 con respecto a esto, ¿verdad? Elevado a la curva entre 3 menos 1. 3%, ¿cierto? ¿Okay? 3%, ¿no? Ese es el yield, ¿no? El yield de ese bono, ¿no? 3%. Claro, porque fue descontado por una tasa del 3%. Entonces 3%. ¿Ya? Ahí está, ¿no? 3%. Ok, ahora calculemos este más bien, ¿verdad? Calculemos este de acá, ¿no? Entonces, esto es lo que hoy, ¿no? Esto es lo que hoy vale el bono. Pagaría 100, ¿verdad? Entonces hay que calcular sobre esto de acá. Listo. Sobre esto de acá lo pego, ¿cierto? Vamos a ver los decimales. Entonces el credit spread el spread por riesgo de crédito es la diferencia, ¿no? Va a ser esto menos esto de acá. Si lo quiero poner en puntos básicos, por 10.000, ¿no? Para que me dé cuántos puntos básicos. ¿Ya? El spread, vamos a poner así, ¿no? En puntos básicos. Solo voy a poner como un resto de la guía de valor económico. 1 sobre 3 es el tiempo, ¿no? Sí, correcto, ¿no? Vamos a verlo así, ¿eh? Lo que pasa es que ese es un bono que tiene esta configuración. Ese bono tiene un valor de 89,3615, ¿cierto? 0, 1, 2 y recién acá en 3 paga. ¿Pero cuánto va a pagar? Va a pagar 100. En otras palabras, para llegar a este valor que se ha hecho, ¿no? Tenemos 89,3615
claro. Pero claro, ¿cómo se llegó al 89-36? Ah, se llegó a este número, ¿por qué? Porque al 91-51-42 se le restó el CDA. Esta de acá es el 91.51-42 menos el CDA, que son $2.15.27. Al bono, este bono es con 3% de tasa de descuento. Lo que tiramos por el CDA me da 89. Claro, obviamente hay un yield mayor, pero es 3% es más. ¿Cuánto más? 82 básicos. 82 básicos. Esto de acá sale 3.82. ¿Cómo se calcula, profesor? Es como resta, nada más es la resta de los dos, ¿no? Es la resta, pero como está en puntos básicos, ¿ok? Para que me dé en básicos, las unidades estén en básicos, lo multiplico por 10.000, para que estén básicos. ¿Ya? Claro, o sea, es, miren, ¿no? Es 0.82, ¿no? La diferencia, ¿no? El yield del bono sin riesgo de crédito es 3%. El yield del bono con riesgo de crédito es 3.82%, 82 básicos, ¿no? Entonces la resta multiplicado por 10.000, para que me dé 82. Si lo multiplico depende. Bueno, entonces ahí están las cosas que se van a preguntar, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Entonces, esto se va a preguntar. Obviamente el CDA se va a preguntar, ¿no? Todo esto se va a preguntar. Son los indicadores de riesgo de crédito. Entonces, ese riesgo de crédito se puede expresar en qué? Se puede expresar en plata, que sería $2 con 15 centavos, ¿cierto? O también se puede expresar en puntos básicos, que son 82 puntos básicos. 82 puntos básicos. Este es el CDA. Sí. ¿Su portafolio será bonos y acciones o solo bonos? ¿Qué portafolio? No, es. Siguiente punto. Ah, ya, no, pues, por bonos, acciones, derivados, commodities, monedas, todo. El uso especializado, todo. Con Bloomberg, todo metido. Todo metido. Ya. Bien, ¿alguna pregunta? El CDA, digamos, es el valor presente de las pérdidas que yo espero tener, ¿no? Durante toda su vida. ¿No? Y claro, yo espero perder tanto en el año 1, tanto en el año 2, tanto en el año 3. Ah, ok, perfecto, ¿no? Eso, para sacarlo como un número solo, tengo que tenerlo presente. Esa es toda la exposición que tengo, toda la pérdida que tendría. Pero esa pérdida que yo espero tener va a depender de qué, de cuánto sería la pérdida. Pero obviamente no va a ser 100%, ¿no? Esa pérdida tiene una probabilidad de ocurrencia. Esa probabilidad de ocurrencia es 2%, 1,96, 1,92, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es calcular la pérdida dado que se hace default por la probabilidad de que eso ocurra, ¿no? Esa sería la pérdida esperada, ¿no? La pérdida esperada. Pero esa pérdida dado que se hace default parte de qué? De la exposición que yo tenga en ese punto en el tiempo, ¿de acuerdo? Pero también si yo tengo alguna tasa de recuperación, entonces no va a ser toda la exposición, ¿no? Va a ser una parte nada más, ¿de acuerdo? Si yo recupero el 60%, ¿cierto? Ah, entonces lo que yo perdería sería el 40% de esto que yo tengo de exposición. Entonces la pérdida de lo que se hace default es, en este ejemplo, el 40% de esa exposición de tiempo. Por eso acá, la pérdida de lo que se hace default es esto por el 40%. ¿No? Esto es esto por el 40%. Y eso de acá es esto por el 40%. Esa exposición esperada, ¿qué cosa es? Bueno, en el año 3, dado que estoy con 0, me daría esto, ¿no? Eso me daría en el año 3. En el año 2, su valor presente, ¿no? En el año 1, su valor presente, ¿no? Eso es lo que yo espero tener de exposición durante la vida del bono, que en este ejemplo son 3 años. Ya. Eso es.
Bueno, así no les voy a preguntar en la PC. Claro, obvio, ¿no? Vamos a hacerlo un poquito más real, ¿de acuerdo? Que es un poco lo que comentó su compañero, ¿no? ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es asumir que el bono ya no es cupón cero, que el bono paga cupones, que es lo típico, ¿no? Difícil es que uno encuentre un bono cupón cero de 3 años, ¿no? Suele ser un bono que paga cupón periódicamente, ¿no? Que ya no es cupón cero, es bullet, sí, pero no es cupón cero, ¿no? Ya, entonces vamos a hacer eso ahora, ¿no? Vamos a hacer un poquito más real y luego un poco más real todavía, ¿ya? Ya, y con eso terminamos la clase. Ok, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Copiamos, ok, y pegamos. Ahí está, ¿ya? Ya, es el mismo bono, ¿eh? Asumo un bono de 3 años de plazo, pero ahora con una tasa cupón de 4%. Ya, eso es lo nuevo. Todo lo demás es igual. ¿Ya? Ya es un poquito más real, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ya está. Ok. Esto es lo nuevo, ¿no? Acá lo nuevo es que tiene una tasa cupón de 4%, ¿no? Eso es lo nuevo. Ya, bueno, entonces ahora hay que hacer lo mismo, ¿no? Calcular todo eso. Lo bueno es que acá tenemos ya una especie de maqueta, ¿no? Tenemos esto, copiamos, ¿verdad? Y lo pegamos acá, ¿no? Ahí está, ¿verdad? Año 1, año 2, año 3, ¿verdad? Ya, pero como ahora paga cupón, vamos a incorporar el cash flow. El cash flow del bono, ¿ya? El cash flow del bono. ¿Ya? Entonces, claro, ¿cuánto va a ser el cupón acá? 4, ¿cierto? Y el cupón acá, 4. Y el cupón acá, 104, ¿no? Ahí se, o sea, el cash flow del bono. Estamos incorporando esta columna, ¿no? Para ordenarlo, digamos, ¿no? Para estar más ordenados. ¿Ya? Ok, entonces vamos a poner eso, ¿no? Vamos a poner eso. Asumiendo que el bono es nominal 100 y todo eso, ¿no? Pero tasa de cupón 4% y es anual y todo eso. Entonces vamos a poner acá, esto es 4, 4 y 104. ¿Ya? Y esto de aquí es dólares, ¿no? Ahí está. Vamos a hacer esto. Ya está. ¿Ok? Ya. Bueno, ahora hay que calcular la exposición esperada, ¿no? ¿Cierto? Como primer punto. Bueno, obviamente si estoy parado en el año 3, ¿no? Si estoy parado en el año 3, la exposición que voy a tener es esta, ¿no? Es 104, ¿no? ¿De acuerdo? No hay tema, ¿no? Ya. Acá viene la cosa, ¿no? Claro, porque si estoy parado en el año 2, ¿no? La exposición que yo espero tener al final del año 2 es ¿qué cosa? Son estos 104, pero traídos al presente, ¿verdad? Pero más estos 4, pues, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, va a ser 4, ¿cierto? Correcto, más 104 en valor presente. Y cuando yo esté parado en el año 1, va a ser ¿qué cosa? Va a ser este 4, más esto en valor presente un periodo, más esto en valor presente 2 periodos. ¿De acuerdo? Y esto lo hace un poquito más complejo nada más, ¿no? Pero no mucho más, ¿no? O sea, va a ser ¿qué cosa? Va a ser esto, más esto en valor presente, ¿cierto? Uno más 3%, ¿no? Ahí está. Ya está, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que lo que se está calculando acá es la exposición que yo tengo parados en ese punto del tiempo, ¿no? Parados en ese punto del tiempo, ¿qué es lo que me puede pasar? Lo que me puede pasar es que no me pague el cupón de ese periodo, ¿verdad? Y el siguiente cupón, que tampoco me lo pague, pero hay que traerlo a valor presente, ¿no? Un periodo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahí está, ¿no? Listo. Esto es porque hay cupones intermedios, ¿no? Solo por eso. Acá no, ¿no? Acá lo que se hacía era simplemente se traía esos 100, ¿cierto? Esos 100. Acá era eso en valor presente y acá era eso en valor presente, ¿no?
acá es un poco distinto. No mucho más distinto, pero sí distinto, dado que ahora se hace un poquito más real, que es con pago de cupón una tesorería, ¿no? Claro, y acá va a ser lo mismo, ¿no? Acá va a ser qué cosa, va a ser estos 4, que es lo que no me pagaría en ese punto, más esto de aquí en valor presente, más esto de aquí 2 periodos atrás, ¿verdad? Porque eso es del año 3 y estoy parado en el año 1. O sea, va a ser eso entre 1 más 3% a la 2. Porque, recuerden, no estamos parados en el año 1 ahora, ¿no? En el año 1, ¿qué tengo de exposición con este emisor? Bueno, el cupón que está por pagarme, acá está. ¿Qué más? El cupón del siguiente periodo, pero yo no lo puedo sumar, ¿no? Tengo que tenerlo al presente para poder, digamos, hacer la suma. Y esto de acá al presente 2 periodos, ¿no? Cuando estoy parado en el año 1. Y eso es del año 3. Tengo que tener los 2 periodos en el tiempo. ¿Ya? Profe, Sí. ¿no sería más fácil sumar el 4 más Sí, también, sí. Tal cual, también. Sí. Es válido, sí. Vas a llegar lo mismo. Sí, es correcto. Sí, claro. ¿Y esa es la única diferencia o hay...? Es la única diferencia en este caso. Entonces, varía un poco nada más la cuenta de la exposición que tengo, ¿no? Dado que ahora hay cupones en medio. ¿No? Dado que hay cupones intermedio, eso hay que considerarlos en el cálculo del valor de la exposición empresarial. Bueno, obviamente acá la pérdida dado el default es qué cosa, es la severidad de la pérdida, ¿no? Y la severidad de la pérdida es 1 menos la tasa de recuperación, y la tasa de recuperación del recovery rate es 60%. ¿Pero de qué cosa? De la exposición que tenga. Que ha cambiado, esa exposición sí ha cambiado un poco, ¿no? ¿Cierto? Acá está, ¿no? Esta es la severidad de la pérdida. Esta es la tasa de recuperación, con lo cual esto es lo que se pierde. ¿Pero se pierde de qué? De la exposición que yo espero tener, ¿no? Esa es la pérdida dado que se hace default. Esa es la pérdida dado que se hace default. Bueno, lo mismo con los otros casos, ¿cierto? Es el 40% de esa exposición, ¿no? Es decir, 41,988, ¿no? Y acá también, ¿no? Acá es 42,365. Las probabilidades de default y las probabilidades de supervivencia sí son las mismas, ¿no? Eso no va a cambiar, ¿ya? Con lo cual acá va a ser 2%, ¿cierto? Porque la probabilidad de default, ¿no? Las formulitas, ¿no? Formulitas son estas. Pegamos, ¿no? La probabilidad de default, ¿cierto? Es el CASA rate por la probabilidad de supervivencia del año anterior, pero como esto es en el periodo 1 es 0, ¿no? ¿Okay? La probabilidad de supervivencia es 1 menos ese 2%, ¿okay? Elevado al plazo, ya sabemos, ¿okay? Vamos a poner el porcentaje, ¿no? Vamos a poner el formato acá. Ponemos el formato y lo pegamos aquí. Y aquí es lo mismo, y acá la probabilidad de default, ¿cierto? Del año 2 es ese 2% multiplicado por la probabilidad de supervivencia del año anterior. Ya, 91. Entonces, claro, lo que yo espero tener es, lo que yo espero perder, mejor dicho, ¿cierto? Es la probabilidad, es el monto, es la pérdida de la tasa de default por su probabilidad de ocurrencia. Entonces, claro, pero eso ya cambió, ¿no? Cambió porque hay 2 cupones. Profe, Sí. probabilidad de supervivencia, el 98 no entiendo, pero puede parar sobre el 96. ¿Qué pasa?
es 1 menos ese 2% elevado al plazo. Ok, ya está. Entonces, claro, la pérdida esperada, ¿cierto? Es la pérdida donde se hace default por la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Lo mismo para todos los periodos. Y ahora necesito el factor de descuento, ¿no? El factor de descuento, dado que la curva está plana, recuerdo con esto es 1 entre 1 más la tasa, cupón 0, previo bootstrapping, ¿verdad? Elevado a la 1. Son los mismos factores de descuento, ¿no? Que acá arriba. Son los mismos factores de descuento, ¿no? 91, 51, 4, 91, 51, 4, lo mismo. Con lo cual el valor presente de la pérdida esperada es simplemente la pérdida esperada multiplicado por su factor de descuento, ¿no? Acá también, en todos estos casos, no es lo mismo, ¿no? Con lo cual el CVA es la suma de los valores presentes en las pérdidas esperadas, ¿no? Ahí está. Es la suma de los valores presentes en las pérdidas esperadas. Entonces, ahora es 2.3296. ¿Ya? 2.3296. Bueno, hagamos la cuenta ahora de lo mismo, ¿no? Lo que vimos acá arriba, ¿no? De todo esto. Van a hacer estas cuentas ahora, ¿no? Copiamos y pegamos acá. Ya, ahora hacemos las cuentas, ¿no? Vamos a borrar eso y hacemos las cuentas, ¿ya? Porque ya no va a ser directamente 3%, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque el bono ahora paga cupón. Ya, entonces lo que hay que hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a calcular el valor del bono, este de aquí, ¿no? El valor del bono, ¿ya? Y vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Cash flow, ¿cierto? Sabemos que es 4, 4 y 104, ¿verdad? La tasa, cupón 0, es 3%, ¿cierto? Está plana, ¿no? 3%, con lo cual el factor de descuento, ¿cierto? Es 1 entre 1 más esto elevado al plazo, ¿no? Vamos a poner acá plazo, ¿ya? O año, ¿no? Año 1, 2, 3. Entonces aquí va a ser 1 entre 1 más la tasa elevado al plazo. Ya sabemos. Entonces el cash flow, el valor presente, 1 más la tasa al plazo, es simplemente este cash flow multiplicado por el factor de descuento, ¿no? Ahí está. Con lo cual el valor del bono pues es la suma, ¿no? Eso ya lo habíamos visto, ya, ¿no? Es la suma, ¿cierto? Es la suma. Estos de acá son dólares, vamos a poner acá el símbolo de dólar, ¿no? Estos también son dólares. Ahí está. Ok. Entonces, el valor del bono es 102.83. ¿Ok? Entonces, lo que hay que pagar es este monto. Entonces la TIR de este bono, para empezar, es esto, ¿no? Ahí está, 102.83, el valor del bono sin riesgo, ¿ya? Lo bueno es que como la curva está plana, pues va a dar lo mismo, ¿no? Entonces aquí vamos a poner TIR, ¿no? O Internal Rate of Return, ¿es esto? Da 3%. ¿Ok?
tasa interna de retorno, ¿no? Acá eso está en inglés, así que la fórmula es otra, ¿no? Es IRR, ¿no? Si ustedes en su Excel está en español, es TIRCO, ¿no? ¿Está? El CBA es 232.96, ¿no? 232.96, ese es el CBA, ¿ya? Con lo cual el valor de su bono es menor, pues, ¿no? En este monto, ¿ya? Y hay que calcular ese yield, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ponerlo aquí, ¿ya? Esto se replica, ¿verdad? Copiamos y pegamos, pero el valor del bono es este de aquí, ¿no? Con lo cual, el yield es este de aquí. Lo mismo, ¿no? En cuanto a eso, pero el CBA es otro, ¿no? Me paga cupones. Entonces, obviamente el CBA cambió, ¿no? Porque ya no es 2.15, ¿no? Ahora es 2.32.96. Esto sigue siendo igual porque la curva está plana, 3%. Y este monto es ligeramente mayor, pero igual da, en términos de puntos básicos, da 82 bases. En realidad hay una pequeña diferencia, ¿no? La diferencia es que esto es 82.08, ¿no? Redondeando 82. 82 puntos básicos. Ya está. ¿Alguna duda, pregunta? Acá da lo mismo, ¿no? Pero esto no. 232 contra 215. En el primero salió 82.05 y en el otro 82.08. Sí, claro. O sea, digamos, redondeando lo da lo mismo, pero a 2 decimales no. La respuesta ponemos con cuántos decimales. Depende de cómo le digas, ¿no? 2 decimales, por favor. ¿Cuál fue la fórmula de este? El expected exposure. ¿Cuál programa? El del expected exposure. ¿Cuál de los tres? Del 2. Del 2. A ver. ¿Puede mover ese video hasta la derecha? Gracias. Y es, en vez de 4 es el 3%. Una pregunta. Ajá. El 4 Cuando es usted el utilizó el factor de descuento, pero cuando nos dan la tasa, se descuenta, digamos, si nos dan la tasa por cero, lo trae con el constante, ¿cierto? Pero yo veo también que usted lo trae con el, también las expectativas donde lo descuentan también. Sí. Ajá. Sí, Ah, todo bueno, yo no sé aspecto, por cuando qué me esto pide ayer un cero, ¿cómo lo dice? Ah, ya, ahora lo sé. Profe, ¿Qué sobre será? el flujo de caja en En vez de tarifa sumar este es más este. quiero saber dónde sale el 102 y el 100. Ah, ya. Ese 102 es. No, ese es el azul, pero Sí. el que está arriba del flujo de caja es lo mismo. ¿Esto de acá? Sí. A la derecha. Ah, ya, Para sí. sacar la TIR. ¿Qué celda? ¿Qué celda? Para sacar la TIR. ¿Qué celda? La L67. L67. En
L, allá. Sí. Eso es la copia. Y en P67. Y esto de acá es esto menos lo que sigue. Sí. Y la celda C64 es una copia de C64. Ajá. C64. Sí, es la copia, sí. Sí. ¿Por qué? Porque estás parado en este año y tu exposición es el cupón que está vigente. Pero si estás parado en el año 2 ya no es eso, es esto vigente más esto por el valor presente. Ya. Sí, claro. El 3% yo lo saqué con la TIR de esto, que es el bono, ¿cierto? O sus flujos. Y este 382 es con 100,499. Pero ese 100,499, ¿de dónde sale? Sale de el precio del bono sin riesgo menos el CDA. Ahora, pero cuando yo coloco la fórmula, me bota rojo. Ah, es con negativo. Negativo. Es negativo. Para que te bote la TIR es negativo, ¿no? Ya, listo, gracias. Ya, listo. Ya, muy bien. Ya, bueno. Es igual, solo copiar y pones negativo. Hay un supuesto que es todavía medio Se irreal. vuelve a copiar. Hay un supuesto acá en ese ejercicio que es medio irreal. Y ya vuelve a copiar esto. Y le pones el negativo de Medio irreal. Claro, exacto. Que la curva esté plana, ¿no? Que sea la misma 3%, 3%, 3%. Eso, digamos, no necesariamente es así, ¿no? Ahora vamos a también a considerar un nuevo ejercicio, pero ya haciéndolo más real, ¿no? Haciendo que la curva, por ejemplo, tenga una pendiente positiva, por ejemplo. ¿Ya? Sí, es real. Ok, entonces vamos a hacer lo mismo, ¿no? Y ya con eso nos vamos, porque ya... vamos a poner acá ejemplo 1, ¿verdad? Ejemplo 2, ¿no? He sombreado ahí lo nuevo, ¿no? Ya, y ahora vamos a poner ejemplo 3, ¿no? Ya, ejemplo 3. Ok, dice acá, asume un bono de 3 años de plazo, tasa cupón 0, pagos anuales, valor presente, ¿no? Considere una curva cupón 0, ¿ok? Cuyas tasas son, no sé, pues 3%, digamos, como 2% si quieren, ¿no? Sí, 3%, 4% y 5%. Ya está. Recuerden, ¿no? Que esto viene de un bootstrapping, ¿no? Hay una pregunta en la PC anterior que hay que hacer el bootstrapeo, ¿no? Y luego con eso hay que saltar a esta pregunta que es del CDA. Ya, entonces, y ahora entonces vamos a hacer esto, ¿no? Ahí está. Ya, eso es lo nuevo. Ya, eso es lo nuevo, ¿no? ¿Ok? Entonces ya eso se va a poner un poquito más complejo nada más, ¿no? No mucho, pero sí un poco más, ¿no? Bueno, hagamos el mismo ejercicio, ¿no? Ya que esto es más real todavía, ¿no? Esto es más real. Ya, entonces hacemos todo esto, ¿no? Copiamos, ¿cierto? Y pegamos. Copiamos y pegamos, ¿ya? Entonces aquí más bien hay que poner la tasa cupón 0 ahora, ¿no? Tasa cupón 0, ¿ya? Entonces acá está, bueno, acá va a ser pues 1, 2, 3, ¿cierto? 1, 2, 3, ahí está. Esto lo pegamos acá, ¿no? Ahí está. Este factor de descuento ya lo mandamos a la derecha porque acá vamos a poner curva cupón 0, ¿no? O tasa cupón 0. Ya no es siempre 3, 3, 3, sino es 3%, 4% es 5%. ¿No? El cash flow sí es el mismo, ¿no? Sí va a ser 4, ¿no? 4 y 5, 4. Eso sí no cambia, ¿no? Porque es el cash flow del bono. Copiamos.
y lo pegamos acá. Y ahí está. ¿Ok? Eso sí no cambia, pues, no cambia. Esto es lo nuevo. Claro, esto va a afectar aquí al factor de descuento, obviamente, ¿no? Ok, entonces acá hay que poner lo siguiente, ¿no? 1 entre 1 más la tasa, ¿verdad? Esto elevado al plazo. ¿No? El factor de descuento, ¿no? Ya, ahí está. Entonces ahora, ya, listo, ahí está, ¿no? Y ahí vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando. Ahora vamos con la exposición esperada, ¿no? Bueno, esto de acá no va a cambiar también, ¿ya? Eso no cambia, ¿cierto? Hemos visto que no cambió el caso anterior, acá tampoco cambia, ¿no? Las probabilidades son las mismas, ¿ya? Vamos a poner las formulitas igual, ¿no? ¿Está? ¿Ok? Entonces la probabilidad de default, ¿ok? Es 2%, ¿no? Tenemos eso, ¿no? Aquí es 1 menos ese 2%, ¿no? Esto elevado al plazo. ¿De acuerdo? La probabilidad de default en el periodo siguiente, ¿cierto? Es el cash out rate multiplicado por la probabilidad de supervivencia del periodo anterior. ¿Y ya sabemos eso? Ya está. Eso es lo mismo, ahí no cambia. ¿Ok? Entonces, bueno, acá la exposición esperada parados en el año 3 es pues 104, ¿no? Igual que arriba, ¿no? Igual que arriba. Pero acá también es 104. 104. ¿Ya? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es lo siguiente, ¿no? Para que se entienda esa parte, ¿no? De la exposición esperada. Son 3 periodos. Los cupones, ¿cierto? Acá son 4, acá son 4 y acá son 104. ¿Ok? Entonces, este es el cash flow del bono, ¿verdad? Cash flow del bono, ¿ok? Y nosotros vamos a hacer nuestra cuenta del CDI acá, ¿no? Acá, el valor presente de las pérdidas esperadas, etcétera, etcétera, ¿no? Ya sabemos. La exposición que yo espero tener en este punto, bueno, es en 104, nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy asumiendo que estoy parado en esta fecha. Si estoy parado en esta fecha, ¿cuánto es lo que tengo de exposición? Nada en el futuro, ¿no? Todo es este monto, ¿no? No hay nada en el futuro. ¿Bien? Listo. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Por eso la exposición esperada aquí es 104. Que es lo que he puesto ahí en la celda C82. En la celda C82 está eso. La exposición esperada del año 3 es 104. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer ahora es lo mismo, ¿no? Es la exposición que yo espero tener ya no parado acá, ¿no? Sino parado acá. ¿Verdad? Entonces va a ser qué cosa, va a ser este valor, esto, más el valor presente de esto. Acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto les digo? 104. ¿Está bien o está mal eso? 104.97. 104. 197. Ya. O sea, ¿qué hicieron? Hicieron acá 4, claro, 4 más esos 104, el valor presente, ¿no? 1 más de una tasa al plazo. ¿Qué plazo? 1, porque yo estoy parado acá ahora, ¿no? Y voy a calcular la exposición esperada parado acá, o sea, esto aquí, acá, ¿cierto? O sea, a la 1. ¿De acuerdo? Porque otra vez, ¿no? Esto de la exposición esperada es decir, bueno, yo me voy a visualizar en este punto del tiempo. En este punto del tiempo, ¿qué es lo que yo espero tener en la exposición? Bueno, este cupón, si me lo paga o no me lo paga, aquí está, más esto en valor presente, ¿no? Aquí era simplemente esto porque no había nada de valor, no, digamos que no había ningún cupo adicional en el futuro, porque ahí vence el bono. Entonces simplemente esto, y ya está. Ok, ¿qué tasa uso? Tienes 2 tasas ahí. Y las 2 tasas. Claro, tenemos 3, 4 y 5%. Claro. Igual lo usamos. 5, ¿no? ¿O no? 4. Los dos.
4, 5, 3, 5 y 4. 5.4. 4. Y la tasa de 3% es una tasa que me descuenta un flujo del año 1 al presente. ¿Cierto? Esta es la tasa que es en este caso 3%. La tasa de 4% es una tasa que me descuenta un flujo del año 2 al presente. Ese es 4%. Y la tasa de 5% es la tasa que me descuenta un flujo del año 3 al presente. ¿Qué tasa han usado? 4. Y sería eso. ¿No es correcto? 3. Tampoco es correcto. Tengo que las dos tasas, 4 y 5. 4 y 5. ¿De cuál uso? 4 y medio. Tienes que hallar la tasa que te descuente de un año de interés, entonces. ¿Cómo se llama esa tasa? Lo vimos en la clase pasada. El sábado pasado. La tasa forward. La tasa forward. Claro, porque yo, estando parado en esta fecha, yo tengo que descontar este flujo a este punto del tiempo. ¿Cierto? Pero yo realmente estoy parado acá, ¿no? Yo miro esta tasa, 3, 4, 5%. Entonces lo que yo necesito saber es cuánto es la tasa que el mercado está prediciendo para un año, pero dentro de 2 años. Para eso se usa la forward, ¿no? Ese es uno de los usos de la forward, ¿no? Que vimos el sábado pasado. La forward también se va a calcular cuando hagamos pricing de bonos en tasa flotante. Y también se usa esa tasa. ¿No se entendió? ¿No? Yo tengo toda la tasa de este periodo. Toda esta tasa es 5. ¿No? O sea, tengo toda esta tasa. Toda esta tasa es 5%. Tengo toda esta tasa, que es 4. ¿No? Y tengo toda esta tasa, que es 3%. Ahí están las tasas, ¿no? Lo vamos a acá también, vamos a sacar lo mismo. Pero yo como estoy parado para efectos de cálculo de la reproducción esperada del año 2, ¿qué necesito? Una tasa por un año nada más. Por un año. Entonces tengo que calcular la forward. La forward dentro de 2 años para un año. ¿Sí? Tengo que hacer ese cálculo. Entonces, en la PC, ¿cierto? Además de calcular la cupón cero a través de un bootstrapping, tienen que hacer la forward. Cosa que también lo hicimos en el sábado pasado. ¿Sí? Claro, si se equivocan en esa parte, ya les llaman XCBA, hay varias cosas que estarían mal. Ya, ok, bueno, hagamos entonces ese bootstrapping, ¿no? Ese cálculo de la forward. ¿Cómo era ese cálculo? Hagámoslo acá, ¿no? Quiero hablar de esto para no producir mucho espacio. Entonces, sería así, ¿no? Sería 4% compuesta con esta para que me dé 5%. Esa es la lógica, ¿verdad? Entonces voy a hacerlo acá, ¿no? Va a ser 1 más 4% a la 2, ¿cierto? Porque todos son anuales y todos son 2 periodos. Compuesto con la forward dentro de 2 años para un año a la 1, debe ser igual a 1 más el 5% a la 3. ¿Sí? La tasa de 2 años es 4%, 4% compuesta con esta me debe dar 5%. ¿No? Esa es la tasa que está implícita en la forward. Despejamos, ¿no? La forward es 1 más 5% a la 3, 1 más 4% a la 2 menos 1. Esa es la forma. ¿Ya? Lo que vimos en la clase pasada. Lo que vimos en la clase pasada fue un poco distinta, ¿no? Eran semestrales, ¿se acuerdan? Eran semestrales. Acá es anual. ¿No? Y la clase pasada, la clase del sábado pasado, lo hicimos como semestral, porque así eran los bonos que tenía la SBS en su página, ¿se acuerdan? Bueno, acá es anual, ¿no? Digamos, tiene esa forma. Ya. Bueno, calculemos la forward, entonces. Hay que meter otra columna entonces, ¿no? Aquí, digamos, vamos a ponerlo aquí, ¿ya? Esto de acá se va a la derecha y aquí vamos a poner tasa forward, algo que ustedes ya han hecho, ya lo saben hacer, ¿cierto? Vamos a volver a hacerlo nada más. ¿Sí? Okay, vamos a volver a hacer esa cuenta, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo lo que dice la fórmula nada más, ¿no? Siguiendo lo que dice la fórmula. ¿Ya? Ok, entonces va a ser... Voy a hacer lo que dice la fórmula. 1 más 5%, ¿verdad? O sea, esto de aquí, ¿no? Elevado a su plazo, ¿no? Es 3. No, estoy haciendo lo que dice la fórmula, el recuadro. Entre 1 más el 4%,
elevado a la 2 menos 1. Ya está. Entonces, esa tasa de interés es 7.03. Esa es la forward dentro de 2 años para un año. ¿Ok? Esa es la forward dentro de 2 años para un año. Sí. Voy a parar una forma y voy a hacer Ajá, sí, claro. O sea, es básicamente lo que está en el recuadro en la pizarra. Eso. ¿Ya? Lo mismo para arriba. Lo mismo para arriba, exactamente. Porque es pura fórmula nada más, ¿no? No hay ningún valor ahí, es pura fórmula. Solo la copian y pegan hacia arriba nada más. ¿Ya? El primer año es lo mismo que con cero. Es que no se necesita porque ya tú sabes que es 3%. Ah, Claro. Entonces, esta tasa da 7.02, ¿no? 7.03. Esta fórmula tengo que es 7.03%. Esta es la que te cuento. 7.03%. Porque nuevamente, no puede la lógica. La lógica es que yo quiero calcular cuánto parado acá es la exposición que yo tengo. Entonces, la exposición que yo tengo es el cupón que está por vigente más este cupón, pero en valor presente. Entonces, yo necesito esta tasa. Y esa tasa es una forma. Porque yo realmente estoy parado acá. Pero estoy asumiendo que estoy parado acá. Al efecto de cálculo de la exposición que yo tengo. Entonces, 0.03. Ya, entonces como bueno, y lo mismo la otra, ¿no? La otra, ¿cómo va a ser? La otra es copiar y pegar. Ya está, 501, ¿no? Porque la otra va a ser ¿qué cosa? Va a ser esta de acá, ¿no? Esta es la forward dentro de un año para un año. ¿Y esa cómo se calcula? Se calcula 3% compuesto con esto, me debe dar 4%. O sea, 1 más 3% a la 1, compuesto con esta forward a la 1, debe ser igual a 1 más 4% a la 2. ¿Okay? 3% compuesta con esta, me debe dar esta. 3% compuesto con esa, me debe dar 4%. Todos son manuales, por eso está la 2. Siempre se suma, ¿no? Debe sumar, ¿no? Siempre se suma. De acá despejamos esa forward. 1 más 4% a la 2, 1 más 3% a la 1, menos 1. Esa tasa es 5.01. 5.01%. Entonces, ¿cómo calcularía ahora yo la exposición esperada del año 1? 4 más 104, no, 4 más. Claro, sería 4 Más 104 más este 4 descontado con esta tasa, más 4 descontado con qué tasa. Claro, ahora yo voy a asumir que estoy parado en esa fecha. Y yo voy a, digamos, calcular la exposición que tengo. Bueno, va a ser 4 más esto, el valor presente, ¿no? O sea, un punto, ¿no? Con esa tasa. Ahora, 104, ¿no? Pero tengo que traerlo aquí, ¿no? Porque yo estoy parado acá, asumiendo que estoy parado acá. ¿Por qué tasa? Exactamente, ¿no? Porque 104 con esta tasa, ¿qué hago? Me lo traigo aquí. Y ese número, con esta tasa, me lo traigo acá. ¿De acuerdo? Entonces sería 1 más 5% por 7, por 1 más 7% de la variable cuadrada. No. No, sería así. Este primer 4 está aquí. Más esto va a ser 4, 1 más 5.01 a la 1 más este 104, ¿verdad? Más 104 descontado 1 más 7.03%, y todo esto de acá está parado en este punto, ¿no? ¿Cierto? Y ahora eso tengo que descontarlo con 5.01. Eso va a ser 1 más 5.01%. ¿No? ¿Por qué? Porque 104 descontado con 703 me lo lleva al año 2. Acá está, ¿no? Elevado a la 1, ¿no? Elevado, ¿no? Ese número, que es todo esto que está acá, lo tengo que descontar un periodo en el tiempo con esta tasa. Pero no sería dividir todo ese dígito entre 1 más 5%.
Da lo mismo, ¿no? Porque mira, Si lo haces por partes, todo esto, claro, todo esto entre 1 más 5.01. lo ve más gráfico así. Es lo mismo, claro, que estamos y medios, ¿no? Esto multiplica, ¿no? Es eso. Es lo mismo. En otras palabras, lo que he hecho es qué cosa, es tomar ese 104% y le he traído al año 1 con esta tasa y con esta tasa. Creo que también es más fácil traer el 6.4 a periodo 2 y todo eso sumado más el 4. ¿Cuál 6.4 me diste problema? No, traer el 104 al periodo 2, o sea, sumándolo con el 4. Ya, y sí. luego todo eso, Sí, ya tal cual. en el periodo 2 traerlo al periodo Exactamente. 1 con la tasa Sí, del periodo 1. correcto, da lo mismo. Da lo mismo. Solo que acá yo lo estoy haciendo de nuevo por separado, ¿no? Esto, acá está, esto, aquí está, y todo esto está aquí. Da lo mismo. Entonces, como tú bien dices, no da lo mismo. Sí. Ok, entonces esa es la expresión esperada. ¿Ya? Ya, listo. Bien, ya está. Ya, ok. Hagamos la cuenta, ¿no? Hagamos la cuenta. ¿Ya? Ok, entonces aquí esto es 104, ¿no? Ahí no hay tema. Aquí va a ser 4 más esto entre 1 más esta tasa, ¿cierto? Ahí está, ¿no? Ahí está. Y ahora esto, ¿no? Yo lo voy a hacer por separado, ¿no? Si ustedes desean hacerlo juntos, está bien, la idea es que salga lo mismo, ¿no? Esto más esto de acá entre 1 más esta tasa, ¿verdad? Más esto entre 1 más esta tasa por 1 más esta tasa. Solo para asegurarnos, vamos a poner esto así, ¿no? ¿Ya? Sí, claro. Ahora, otra forma hubiese sido la siguiente, ¿no? Otra forma también hubiese sido la siguiente, ¿no? Ya, yo necesito traer ese 104 aquí, ¿cierto? Del año 3 al año 1. ¿Qué hubiese hecho? Hubiese calculado la implícita entre 3% y 5%. O sea, es decir, 3% compuesta con todo esto me da 5. Y sacaba una forward dentro de un año para 2 años. Pero esa no sería multiplicar las dos tasas. Es correcto. Y la Ajá. segunda igualdad. Da lo mismo. Sí, está da lo mismo. Tú despejas y llegas al mismo resultado. Sí, correcto. Entonces acá lo que estamos haciendo es parados, asumiendo que estamos parados en el año 1, este 4 está aquí, este 4 está acá, descontado con esta tasa, con la forward entre un año para un año. Y ahora este 104 lo estoy trayendo al presente con esta tasa de interés, ahí está en el año 2, y luego ese resultado, que es esto de acá, lo descuento a esta otra tasa para llevarlo al año 1. ¿Les da lo mismo? ¿Sí? Ya. O sea, me salió mal, me sale distinta la del periodo 2. La del periodo 2. Está diciendo 3, pero no sé por qué. Ajá, fíjate. Es 4 más esto con esta tasa, ojo, con 703. Ah, Ahora, algunos de ustedes se preguntarán, uy, pero ¿por qué nosotros no hicimos lo mismo, no? ¿Por qué no calcularon la forward para el caso anterior? ¿No lo sabían? ¿Ah? ¿Por qué no hicieron ese cálculo antes? ¿O está mal ese cálculo? ¿Está bien o está mal ese cálculo? Porque es plana. Ya, pero hay que usar la forward, ¿no? No hay que usar la cupón cero. Porque hay que usar la forward, ¿ah? No hay que usar la cupón cero. ¿No? O sea, ¿está mal o no? ¿Qué pasa?
Ustedes, lo que vimos en la clase anterior, ¿qué hicimos? Dijimos que cuando la curva tiene pendiente positiva, la forward está como, está arriba, ¿no? Está arriba. Y cuando tiene pendiente negativa, está por debajo. ¿Qué pasa si la curva está plana? Es la misma. Es la misma. Hagan la cuenta ustedes acá, ¿no? Pónganle 3% a todos, ¿no? Pónganle 3 y 3. Ahí da lo mismo. Por eso yo no les dije en el caso anterior, pero hay que usar la forward siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos parados en un punto futuro y ahí hay que hacer la cuenta. Hemos usado 3%, ¿de acuerdo? Porque como la curva está plana, la forward es 3%. Por eso, ¿ya? Pero no es correcto usar la cupón 0, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Okay? En este caso, porque como es plana, ¿no? Se usa 3% y ya está. Es plano. Ahí está plana, ¿no? Porque mira, la cupón 0 está plana, ¿no? En 3%. Claro. Por eso la forward es 3% y hemos usado 3%. Si la tasa decrece y si el forward va también. Claro, va a estar por debajo, ¿no? Si esto es 2, esto es 1, ¿ok? Va a pasar eso, ¿ya? Pero en este caso, esto era 4 y esto era 5, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Se usa realmente la forma, ¿no? No se usa la spot, ¿no? Ya, ok, bueno. Listo, ¿no? Porque ya tenemos eso, ¿no? La pérdida dado el default, ¿cierto? El log given default, ¿cuánto es? Es 1 menos el 60%, ¿verdad? Por la exposición esperada, que ahora es este monto, ¿no? Sí, porque la tasa de recuperación es 60%, ¿no? Si la tasa de recuperación es 60%, es 40% de la exposición esperada, que es lo más sensible en realidad. Y bueno, la pérdida esperada es la pérdida dado el default por su probabilidad o su rex. Ahí está, ¿no? Y si es así, ¿cierto? El valor presente de la pérdida esperada es la pérdida esperada multiplicado por el factor de descuento. Pero ojo, ¿no? El factor de descuento se calcula con la tasa cupón 0, ¿no? No con la fórmula, ¿cierto? Porque ahora lo que estamos haciendo es trayendo al presente, el T0, ¿no? Ahí está. Y esto es el CDA, que es la suma de los valores presentes de las pérdidas esperadas. $2.20, ¿no? Claro, obviamente, acá es 2.32, 2.15, esto es 2.20. Ahora hagamos las mismas cuentas, ¿no? Esta de acá. Copiamos y pegamos. Ya. ¿Ok? Hagamos esos ejercicios. Bueno, ¿el CBA cuánto es? El CBA es 2.20. Ya sabemos que es 2.20. Hay que calcular el valor del bono sin riesgo de crédito, ¿no? Bueno, para eso lo que hay que hacer es, aquí, digamos, si quieren, ¿no? Traer al presente ese cupón, ¿no? Este cupón entre 1 más la tasa, cupón 0, que es esta, ¿cierto? Elevada al plazo, que es 1, y así, y acá sumamos, ahí está. Entonces el valor del bono sin riesgo de crédito es 97.42, ¿cierto? 97.42. El CBA ya sabemos que es 2.20, con lo cual el valor del bono con riesgo de crédito es 95 y pico, ¿no? ¿Cuánto es el yield de este bono? Hay que calcularlo, ¿no? Esto pongámoslo acá mejor, ¿no? Se parezca. Entonces, esto de acá es 4. Ahí está. Vamos a... Ya, ahora vamos a hacerlo así, ¿no? Esto de aquí es 3, 4, 5 y esto ahora es contra... Y aquí vamos a poner, perdón, aquí vamos a poner cash flow, tasa, cupón 0, a cash flow en valor presente, ¿no? 1 más la tasa, con plazo. Y aquí vamos a poner año, ¿no? 1, 2, 3. Esto va a ser no elevado a la A y pico, sino elevado a esto, ¿no? Ya, ahora sí. Ya, entonces nos dan 97.42,
97 y pico, ¿cierto? Si nos da 97.42, ¿cuánto es su yield? ¿No? Su yield es esto de acá, ¿no? Tasa interna de retorno de esa. 4.95. ¿No? 4.95 de tasa. Recuerden que las tasas tienen que ser anuales. Tasas anuales. ¿Ya? Entonces 4.95. ¿Ok? Ya cambia, ¿no? Porque como la curva no está plana, ya es otra cosa, ¿no? Ya no es 3% como en el caso anterior, ¿no? No está plana, ¿no? Tiene pendiente positivo en este ejemplo, ¿no? Ahora tiene pendiente positivo. Entonces, ¿cómo llegamos a 4.95? Es la TIR del valor del bono con respecto a su cash flow. ¿Ok? Pero este valor es la suma de los valores presentes, pero eso es con la tasa cupón cero respectiva, ¿no? ¿Ya? Y claro, acá hay un bootstrapping antes, ¿no? Hay un bootstrapping antes. 4.97. Bueno, ahora calculemos el valor, el yield, ¿cierto?, del bono con riesgo de crédito, ¿no? Entonces no va a ser con 97.42, ¿no? Va a ser con 95.21. ¿Ok? Eso se llegó como 97.42 menos el CBA. ¿Ya? Entonces eso va a ser, vamos a ponerlo acá, ¿no? Ahí. Va a ser este precio y acá lo mismo, ¿no? Acá lo mismo, ¿cierto? Entonces aquí vamos a calcular esa tasa interna de retorno, ¿cierto? No es 97, sino es 95. 5.78. Es decir, 84 básicos más. 84 básicos más. Ah, ya, claro. Claro. O sea, dos decimales. Correcto. Así viene la PC. Así viene la PC. Tienen que saber hacer el bootstrapping, tienen que la forward, ajá. Ya, ok. Mira, ¿todo le sale? ¿Sí? Sí, ya, ok. Ok, entonces el jueves tenemos la recuperación, ¿verdad?, del 2, ¿no? El jueves tenemos la recuperación del 2. Entonces nosotros ya de aquí nos vemos el 9, físicamente, para su PC1. Sí, sí. La PC1, ¿ok?, viene hasta lo que hagamos el jueves. ¿Sí? No, claro, ¿verdad? El 2 no es feriado. El 1 es feriado. Sí, viernes 1. El 2 no es feriado. No, el 2 es PC. No, miento. El 2 no hay clases porque la vamos a recuperar el jueves 23. El jueves que viene vamos a recuperar la clase del 2. Entonces el 2 no hay clases. Pero su PC es el 9. De 7 a 10. Jueves de 7 a 10. Así quedamos, ¿no? Profe, la PC entra hasta lo de hoy. Sí, correcto, hasta lo de hoy. Sí. Claro, no lo que venga el jueves, ¿no? Pero lo que empieza a hacer el jueves es, no sé, un repaso, ¿no? Coyuntura, ¿no? Cómo se movieron las curvas, ¿no? Porque claro, han visto cómo se movieron las curvas, ¿no? Tipo de cambio subió, ¿no? La bolsa cayó, ¿no? Y los yields subieron, ¿no? La bolsa ya rebotó. Claro, porque se cortó la diferencia, etc. Pero el tipo de cambio no hizo eso, ¿ah? El tipo de cambio siguió subiendo. O sea, el tipo de cambio subió, abrió la baja, subió, abrió la baja y subió otra vez. Eso fue lo que hizo el tipo de cambio. Vamos a ver acá rápidamente, miren.
Ahora, ya